nombre es Pilar Furio Rubio. Ahora mismo soy graduada en turismo. Acabé en el 2006, pero el año pasado hice un curso de adaptación a grado en la Universidad de Valencia y me convertí en graduada. Pues yo también viajo.com surgió porque en el 2005, cuando acabé la carrera, un profesor me dijo que era la idónea para llevar un proyecto de turismo accesible, ya que tenía por una parte la profesionalidad y por otra parte la discapacidad, es decir, podía empatizar con la gente con discapacidad. A mí me picó el gusanillo y monté una web. Ahora tenemos Facebook, tenemos Twitter, somos 600 amigos en el Facebook. Mi intención es dar a conocer a la gente, sobre todo a los profesionales del turismo, que puede existir un nuevo mercado de clientes que se dediquen a ello. Salió el nombre de Yo También Viajo como para decirle al resto del mundo que yo también puedo viajar o que otra persona con dificultades también puede viajar. Sí, formo parte de una asociación. A través de mi página web empecé a moverme, empecé a conocer asociaciones de gente con discapacidad, empecé a colaborar con ellos y pues surgió la idea de montar una asociación a nivel nacional que se llama Así Podemos, con la que queremos potenciar pues el empleo para las personas con discapacidad, adaptar el turismo para que esas personas puedan disfrutar. Cuando hablas del turismo accesible, la gente te da una palmadita en la espalda y dice: ¡ah, qué bien lo has hecho! Yo quiero que aparte de socialmente, que está claro que es una ayuda social, pero también que sea económica. Pues si es necesario seguir formándose, pues yo creo que sí, porque nunca uno está satisfecho con lo que sabe. Yo por lo menos, yo creo que es una necesidad del ser humano el seguir sabiendo cosas. De hecho, mañana empieza el máster de Dirección y Planificación del Turismo, en la que estoy apuntada. Vamos a ver si lo puedo continuar, porque de aquí acabo a las 7. ¿Cuántos planes de futuro? Pues mis planes de futuro ahora mismo, entre 14 de diciembre y Nimex, mis planes de futuro son esforzarme lo máximo posible para quedarme y prosperar en la empresa. Bueno, a mí me gustaría desde aquí animar a toda la gente con discapacidad a que se esfuerce día a día en ser mejor, en aprender más, y sobre todo a las familias que no excluyan a los hijos por tener una discapacidad, que no los manden con otros discapacitados, sino que como a mí me manden a estudiar con gente que no tiene discapacidad, para que vean que pueden ser capaces y se pueden desarrollar más como personas, y que no les impidan en ningún momento hacer lo que ellos quieran, que lo van a conseguir.